unas clases que les hablan sobre estadística, ¿vale? Entonces, realmente la estadística nos las han hecho siempre difícil, ¿no? Desde que la empezamos a estudiar en la universidad, vemos números y muchas veces decimos, yo no estudié esto para no estudiar matemáticas, pero realmente las matemáticas están presentes en todos lados. Ahora, ya ustedes saben la importancia de por qué. Pues ustedes ya saben la importancia realmente de la estadística. Todos sus estudios, a final de cuentas, tienen que cumplir un criterio, ¿no? Que tener una validación, ¿no? Entonces, la primera validación es con las matemáticas, con la parte de la estadística, para posteriormente hacer validaciones con expertos, en el caso, por ejemplo, que se quiera publicar en una revista indexada. Entonces, siempre es importante tener en cuenta la parte estadística, ¿no? Entonces, las clases de anteriores, pues ya vieron lo de, por ejemplo, en la normalidad, cuando se utiliza una chi cuadrada, cuando se utilizan las pruebas estadísticas. Hay herramientas que nos los facilitan, ¿no? Porque realmente hacerlo a mano sí te lleva tu buen tiempo y las fórmulas luego tienden a ser un poco complejas. Entonces, en paquetes estadísticos, ¿no? ¿Qué es? Son programas que me van a ayudar a hacer el análisis estadístico de datos. Entonces, los puntos más importantes de estos paquetes estadísticos son los siguientes, ¿no? Uno, el número de análisis que realizan y profundizan de los mismos. Antes todos los análisis se tenían que hacer a mano. Entonces lo hacías y llenabas hojas, hojas y hojas y tenías que checarlo una, checarlo dos, checar tres veces para ver que no te puedas equivocar en una fórmula. Y al final no te daba el resultado que esperabas, ¿no? Entonces decías, chido, te equivocabas, no tenía que aplicar esta prueba, ¿no? Porque a lo mejor era una prueba no paramétrica y utilizaste una paramétrica, ¿no? ¿Y qué tenías que hacer? Volver a empezar todo. Entonces te llevaban días y meses estar analizando los datos. En la actualidad existen diferentes paquetes estadísticos, algunos son más complejos, otros son más sencillos. Por ejemplo, el Minitab, donde se necesita inclusive poder programar, aunque los resultados son muy válidos. El SPS, que es así como que todo el mundo en el área de la medicina lo llega a utilizar. Sin embargo, en la actualidad ya también ya está cayendo un poco en su desuso. Y de ahí, pues tenemos otros programas como son el SAS y el PRISM, ¿no? Entonces, la otra. Otro punto que hay que considerar es el nivel de conocimiento requerido por el analista. Mínimamente tenemos que tener los conocimientos mínimos, ¿no? O sea, por ejemplo, el alcance de ciertas pruebas. Muchas veces, por ejemplo, veo en los trabajos de tesis que quieren aplicar una TED Student cuando a lo mejor la cantidad de datos no lo puede permitir, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo una exposición donde se aplicaba una TED Student de 30 en el grupo control y 200 en el grupo problema. Entonces, ahí, por la cantidad de n en el grupo problema, no podremos aplicar una TD Student. O, por ejemplo, en una chi cuadrada, que tiene que tener como mínimo 5 unidades en cada celda. Entonces, luego tienes SEO y quieres aplicar una chi cuadrada. Te va a salir el dato, te va a salir la respuesta. Pero si alguien se pone a ver los datos, va a decir al final, no, pues esta prueba no se tenía que haber utilizado. Entonces tenemos que tener ese nivel de conocimiento previo. La otra, considerar también el volumen de datos que son capaces de tratar, ¿no? Por ejemplo, en Excel podemos hacer estadística, sí, es más difícil porque realmente ahí vemos toda la tabla y no está tan fácil ponerle las opciones. Entonces, entre más volumen de datos, es más difícil. La ergonomía de uso. En estos programas, por ejemplo, de aquí, ¿quién sabe programar? ¿No? Entonces, ahora, es por ejemplo cuando todo el mundo ha hecho sus carteles, ¿no? Ha hecho carteles. ¿En dónde los hacen? Yo veo muchos estudiantes que luego me dicen, no, doctor, estoy haciéndolo en CorelDRAW, ¿no? Y yo, bueno, ¿sabes usar CorelDRAW? No. ¿No? Le bueno, vas a tardar 2 semanas en aprender a usar CorelDRAW y te va a quedar el póster bien feo porque no le vas a saber mover. ¿Qué es lo que sabes usar? No, pues PowerPoint. Pues hazlo en PowerPoint.
¿no? Modifica el tamaño de la laminilla, no, por ejemplo, que un cartel normalmente es de 90% 10, ponle literal 90% 10 y acomoda tus imágenes, acomoda todo, guárdalo en PDF y velo imprimir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabes utilizar? PowerPoint, porque ahora sí que no es propaganda, pero es así como digamos el más usado, ¿no? Los otros sí, obviamente hay programas mucho mejores, pero vas a gastar tiempo en estarlo aprendiendo, ¿no? Entonces, la ergonomía de uso, ¿no? La otra, la facilidad pues, de la programación o de meter los datos y también en este sentido, qué tipo de resultado quieres y cómo lo quieres representado. Ventajas y desventajas de utilizar los programas, ¿no? Uno, ventajas. Permite la realización de miles de hipótesis y cientos de modelos de regresión. La otra, funcionan por medio del ensayo y el error, elaborando muchas combinaciones para luego elegir la más adecuada. Puedes estar jugando en el programa estadístico y ver, ¿por qué? Porque algunos inclusive te dicen, aquí te equivocaste, ¿no? O este dato no es válido. Y también vas aprendiendo y vas ahora sí como que corrigiéndote, por así decirlo, ¿no? Y algunos pues son fáciles de usar, otros son más difíciles. Puntos negativos, en ocasiones es necesario tener gran conocimiento para ciertos programas, ¿no? Por ejemplo, los de programación. Las diversas cantidades de posibilidades que muestran pueden generar confusión y dificultad a la hora de elegir cuál es la más acertada. Y bueno, tenemos el más famoso dentro del AIA, que es el SPSS, ¿no? Que es un programa manejado por la IBM Company, que es un programa muy conocido en las ciencias exactas y en las ciencias sociales. Es un conjunto de herramientas de tratamiento de datos para el análisis estadístico, tiene menú desplegable, cuadros de diálogos y fue creado en 1968. Y esto, viejito, por así decirlo. Sin embargo, la última actualización fue del 19, me parece. Tiene diferentes funciones, se pueden procesar muestras, tiene sistemas de captura, tiene diseño de bases de datos, se ayuda también a transformar los datos, validación de datos, te da análisis, te da gráficos y tablas e informes. Eso pues ya lo conocen porque yo creo que ustedes el más que manejan de los programas estadísticos es precisamente el SSPS, ¿no? Ventajas, ¿no? Utiliza una serie de cuadros de diálogo que permiten determinar las acciones y seleccionar aquellas o aquellos análisis útiles. Es una potente herramienta para el cálculo estadístico, es un software técnicamente rápido, siempre y cuando también tu computadora lo aguante. Si tu computadora no tiene los recursos, le va a costar un poco de trabajo hacer las cosas, inclusive abrir. Es versátil y te ayuda a comprender los datos, pero elabora gráficas sencillas, ¿no? Desventajas, si no tienes suficiente experiencia previa utilizando el SPS o si sus conocimientos de estadísticas no están actualizados, es difícil discernir qué opciones seleccionar. Pones los datos, inclusive luego es difícil meter la tabla de las variables, ¿no? Entonces tenemos que tener muy bien definido qué tipo de variable es, en dónde se tiene que colocar, etc. Ahora, la mayoría de los reportes de resultados contienen un nivel excesivo de información que muchas veces llega a confundir al usuario y que no es necesario incluirlo en los reportes. Posee una gran cantidad de información en forma automática que distrae al usuario y la principal desventaja es de pago, ¿no? Obviamente hay opciones de tenerlo, ¿no? Pero bueno. Y el otro programa que en lo particular uso mucho y también en muchos artículos en la actualidad se está usando mucho y dejando de utilizar por el SPS es el GradBat, ¿no? Que es un programa de procesamiento de datos y gráficos que es muy amigable. Está diseñado para su uso originalmente para biólogos experimentales, escuelas de medicina y compañías farmacéuticas para científicos, ingenieros y estudiantes. ¿A qué me refiero a comparación del SPS? Que es más hacia ciencias exactas y sociales, o sea, es muy general. Este ya está pensado como para el área de la biología propiamente, que incluye la medicina. Entonces, ayuda y ha sido involucrado mucho en el desarrollo de informes de laboratorio, trabajos de grado y de tesis. Ventajas, tiene una orientación estadística para novatos, ¿no? Casi, casi te dice, aquí la regaste, ¿no? Modifícalo. Entonces ya te metes a tus datos y ya puedes decir, sí, aquí, ¿no? Tiene listas de verificación de análisis apropiado, ayuda a hacer modificaciones en tiempo real. O sea, cambias un dato y en automático se cambia la gráfica o se cambia el análisis. No es que tengas que volver a correr todo.
e inclusive se puede vincular con Word. Exportas tu gráfica, cierras, inclusive puedes cerrar sin guardar, porque luego cerramos algo y no lo guardamos porque se nos fue el avión. Entonces, desde Word, si le das un doble clic a la gráfica, te enlaza al GradPad con los datos, lo puedes modificar y cierras y en automático en Word se modifica, ya no tienes que estar copiando o exportando. Por lo tanto, también no requiere esa programación, su interfaz es muy sencilla. Desventajas, como todo, pues también va a requerir un cierto conocimiento de estadística. Las variables no se desarrollan como en otros programas. Ahí tienes que tener ya las variables bien establecidas. Pero eso lo podemos solucionar en Excel, ¿no? Mientras tú armes una buena base de datos, lo único que vas a ir haciendo va a ser copiar y pegar, copiar y pegar. Otra desventaja, pues también que es de pago. Sin embargo, es más barato que el SPS. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la mejor forma de representar mis datos? ¿Cuántas formas de representar sus datos conocen? Gráficas, tablas, diagramas, ¿no? Histogramas, mapas mentales, ¿no? Entonces, ¿qué quieren demostrar? Que haya una diferencia significativa, quieren hacer solamente un análisis descriptivo de las variables, ¿no? ¿Qué tipos de datos tienen? ¿Cómo pueden comparar esos datos? ¿Y cómo quiero hacer el análisis estadístico? Son las preguntas que siempre tenemos que estarnos haciendo cuando vamos a hacer un análisis de datos. Entonces, representación de datos, pues ya lo acabamos de mencionar, gráficas, tablas y todo lo demás. ¿Ok? Bases de datos, gráficas y reportes. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y fíjense, este me gustó por lo siguiente. Muchas veces en los trabajos de investigación ponemos, ¿no? Describir las características sociodemográficas. ¿Y qué es lo que hace el alumno? Pone un montón de gráficas, ¿no? La gráfica de la edad. Y pone 15, 16, 17, 18, y si acaso lo distribuyen por género, ¿no? Hombre y mujer, ¿cuántos tengo de 15? ¿Cuántos tengo de 16? Y ocupan una cuartilla en la gráfica, ¿no? ¿Por qué no mejor hacemos este tipo de tablas, ¿no? O sea, y se ve bien. Por ejemplo, aquí tenemos las características demográficas. Años, tenemos el promedio más el error, más menos 11, ¿no? Y lo podemos dividir en columnas, hombres y mujeres, ¿no? Sexo, ¿no? Ponemos aquí, por ejemplo, se subdividen hombres y mujeres. En el total, que son 136 y 111 mujeres. Aquí, por ejemplo, tiene 55 y 45, que se refiere al porcentaje. Y de ahí, si se aplica alguna prueba estadística, por ejemplo, en esta, a lo mejor se puede aplicar una T-Student para comparar hombres y mujeres, ¿no? Bueno, aquí sería una nueva operación. De ahí, características antropométricas, ¿no? Que ponemos, por ejemplo, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la presión arterial. Entonces, son datos que, por ejemplo, ustedes tienen mucha oportunidad de extraer de los expedientes y los podemos incluir en este tipo de tablas y precisamente le da dando otra vista a sus proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente estamos haciendo un análisis de todo lo que está pasando con los pacientes, ¿no? La otra, historia médica, ¿no? Enfermedades que presenta, cómo se presentó, si tiene hipertensión, si tiene la epidemia, ¿no? Por ejemplo, aquí te lo mencionan, obviamente con sus totales y sus respectivos porcentajes. Entonces vas haciendo un análisis más completo de tu población y no nada más. Imagínense, luego veo a los alumnos que generan una gráfica por variable. Entonces, aquí cuántas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25 gráficas, ¿no? Y me he visto los trabajos. Y lo hacen. Y los he visto. Y le preguntas al chavo, ¿y me dijiste para qué? No, pues estaban los datos. Mejor condénsalo en una gráfica, en una tabla, que te va a decir. Entonces ahí el objetivo es que se entienda o que se vea bonito. Los dos. Los dos. Pero pues las gráficas se ven mejor, no es más Sí, pero acuérdate de algo. No, el exceso luego es malo. O sea, tú has visto artículos científicos. Ok. Imagínate un artículo con 30 gráficas. No, pero es un número, ¿no? Yo digo para efectos de tesis, por ejemplo. No es necesario que sea volumen, nada más que sea una
tabla, ya. Si se entiende. Yo, por ejemplo, siempre paso el pruebo ejemplo, el trabajo de Watson y Crick, ¿no? Que es en la descripción del ADN. Ganador del premio Nobel. Ese trabajo. ¿Cuántas páginas crees que tenía? Tres, cuatro. Una media página. Googlea el trabajo de Watson y Crick y bájate el artículo, es un poquito más de media página. Y dices, ganó el Nobel. Y también vi que el Albright eran dos o tres también páginas que según incluso hacen la comparación de que actualmente no los podrían haber publicado, porque ya muchos piden 10, entonces ya no se habría publicado. O sea, no siempre a veces el volumen, por ejemplo, yo tenía un amigo en el doctorado que hizo ese trabajo de doctorado en 8 años. ¿No? Le dieron chance, ¿no? Qué bueno. Y entregó, ¿no? La Biblia y el Baldor juntos se quedaban cortos, ¿no? Una cosa así. Dices, sí, o sea, aparentemente dices, su trabajo está muy completo. ¿Sabes cuántos lo leyeron? ¿Por qué? Ves tanta información. ¿No? Tú ves un artículo de 30 páginas, lo lees. Muy difícil. Así es, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, pues, obviamente, ¿qué podemos ver en esta tabla? Pues los datos más específicos. Por ejemplo, ahí en los artículos, pues, te ponen la tabla de las características sociodemográficas. Los partes del protocolo y lo que hemos descrito, lo que nos decían, lo que hay que representar son los objetivos, porque luego, porque digo, si fuera así, los objetivos solidarios, ver la edad de los pacientes, ver cuántos no tanto así, es que si pones, por ejemplo, uno de los objetivos favoritos que siempre dices, describir las características sociodemográficas de la población con hipertensión. Pues, o sea, no es necesario que pongas cada vez, este es un ejemplo, ¿no? Pero pones esto, te ahorras poner cuántas gráficas, una. Ya, y todavía aquí falta, por ejemplo, aquí aunque dice origen étnico, pero aquí podríamos poner escolaridad, estado civil, de dónde son, religión, ¿no? Entonces aquí, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Te vas a ahorrar 5 páginas de pura gráfica que realmente lo que te va a decir va a ser esto, a final de cuentas. Se ven bonitas las gráficas, pero no siempre es necesario ponerlas. Pero también las gráficas, lo verdad es que no lo eso te dice al final de cuentas, en las gráficas, ¿qué es lo que te interesa? En las gráficas, la entrada que representa la gráfica, no que resultado pero ¿qué quieres ver en una gráfica? Por ejemplo, si quieres graficar una TDC. Pones 2 barras con su error, ¿no? Y al final en la leyenda le pones análisis de que no sé qué, que no sé cuándo, P igual a 0.005. Le pones en la gráfica una línea que va de una barra a otra con una crucecita, una asterisco. Te dice, sí hay error. ¿Qué veo acá? Acuérdense que también necesitamos conocimientos previos. ¿Cuándo decimos que la P es significativa? Cuando es entonces, ¿aquí qué es? .898. No. Y de hecho, sí, eso está bien. Ahora, ¿cuánto tiempo me tomó darme cuenta que todas estas significan, por así decirlo, 2-3 segundos? ¿Cuánto me voy a tardar en las gráficas? O sea, eso es así como para condensar de información, ¿no? Porque a veces mucho también no está muy bien poner gráficas. Podemos poner una tabla de también se ve bien, ¿no? Aquí, inclusive siempre he dicho, no, o sea, la representación tiene que tener la información, pero también se tiene que ver bonita. Luego me encanta que ponen sus gráficas así con su rosa fuchsia, su verde frega en la retina, ¿no? La ciencia es sobria, ¿no? La ciencia es sobria y se pone índices a escala de índices medios. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo se podría representar, ¿no? También está el propio criterio, a lo mejor te gustan las gráficas, y se puede poner las gráficas, ¿no? Pero si lo van o lo quieren mandar a publicación,
Lo mandan con 50 gráficas y se les van a regresar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A lo mejor para una publicación, una tabla. ¿Okay? Entonces aquí está, por ejemplo, ¿no? E inclusive los test de sangre, ¿no? Voy a determinar cómo se representan rápidamente en los grupos. Ahora, para saber qué tabla o más bien qué prueba estadística tenemos que utilizar, existen un montón de tablas que te van a ayudar a decidir qué prueba estadística. Por ejemplo, si tenemos tipos de investigación descriptiva, de comparación, de relación o de causa-efecto, ¿no? Las palabras claves. Si tenemos una investigación descriptiva, nos vamos a clasificar, categorizar, comparar, igualar, contrastar. Si es de comparación, comparar, diferenciar, equipar, igualar o contrastar. Relación, relacionar, asociar, vincular, ¿no? Causa-efecto, consecuencia, causa-efecto, coincidencia. Otra de las cosas que siempre queremos hacer en nuestros objetivos es poner la palabra relacionar. Y tenemos que discernir bien qué es relacionar y qué es asociar. Creo que ya se los mencioné la vez pasada. Entonces, de ahí, si nuestras escalas, por ejemplo, tenemos ordinal y nominal, ¿qué podemos hacer en una investigación descriptiva? El análisis de la moda, distribución de frecuencias, gráficos, histogramas, o grafiquitas de pastel. ¿No? Si es de comparación, por ejemplo, dos grupos, una Wilkinson, pues siempre mayor de dos grupos, una Cruz-Cacualis o una distribución de Friedman. Si es de intervalo razón, una T-de-Student, una NOVA, una prueba de medias. Si es de relación, podemos tener una chi cuadrada o rango de Spearman. Y si es de intervalo y de razón con relación de peso, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo qué prueba estadística ir metiendo en el programa. Por ejemplo, también si son mis resultados paramétricos, no paramétrico. ¿Qué es paramétrico? ¿Qué no son? No paramétrico. La distribución de los datos, ¿no? Básicamente paramétrica cuando tiene una distribución normal y cuando no es paramétrica cuando tiene una distribución. Entonces, luego tienen datos no paramétricos y le quieren aplicar una T-de-Student, ¿no? Ahorita vamos a poner un ejemplo. O tienen datos paramétricos y le quieren poner una view de manual. Entonces, también estas tablitas te pueden ir diciendo qué pruebas estadísticas vas a utilizar. Estas las bajé de internet, entonces no es así como que digan, ah, no, libro especializado. Lo baja realmente, o sea, ¿no? Entonces, si tus variables son cualitativas, cuantitativas, ¿no? Nominal, ordinal, te vas a estar guiando, ¿no? Si yo tengo una variable cuantitativa de intervalo, ¿qué quiero tener? Orden, distancia, origen, ¿no? Y aquí me va diciendo qué pruebas voy a utilizar, qué preguntas me tengo que ir haciendo. ¿No? Otro ejemplo, cualitativas, tenemos nominales, ordinales, cuantitativas, discretas o continuas. Entonces, por ejemplo, si es una cuantitativa discreta, tengo que contar cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, cuántos cuatro. Si es una cuantitativa continua, por a lo mejor parámetros o rangos, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos, es el siguiente ejemplo, ¿no? Etapas de la enfermedad renal, ¿no? Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Lo podemos poner así. Está en etapa 3, está en etapa 4, etapa 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creo que sí. No, está conectado. Aquí está habilitado para tocar. Sí, no, sí está. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a abrir. Ayer estaba haciendo esta basecita de datos. Entonces, tenemos este ejemplo que dice daño renal, ¿no? Y dos grupos, el problema y el control. Entonces, imagínense que es. Entonces, imagínense, aquí tenemos un problemita, ¿no? Tenemos un daño renal, a lo mejor puede ser por un tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos al grupo problema y al grupo control. Le aplicamos la determinada prueba, instrumento, y nos sacan los resultados. Entonces, tenemos 3, 5, 13, así sucesivamente, ¿no?
¿Qué prueba estadística utilizarían acá? ¿Cuántos datos son? Son 20. ¿Una TD Student? ¿Quién dice? TD Student, ok. Entonces vamos a hacerlo. Abrimos el Graph, por ejemplo, y ahorita vamos a ver la facilidad para hacer esto, ¿no? Entonces, tenemos columnas, le ponemos crear. Entonces, vamos a meter los datos. Le ponemos control C. Nos vamos acá. Grupo control con problema. Entonces, tenemos al grupo control y grupo problema. Entonces, ese programa me va a permitir hacer rápido las gráficas. ¿Qué tan rápido? Le puedo ir data 1 y de aquí le doy error estándar y OK. ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay diferencia entre el grupo problema y grupo control? ¿Sí? Ahora, vamos a cambiar el tipo de gráfica. Ay, no lo veo. Sí, estoy en una sola pantalla. Es que se cambia y nos deja a nosotros en Excel, en el Zoom. Tienes como compartir todas, ¿no? Ya sé. Ya, ahorita ya. Ok. Entonces aquí la gráfica. Entonces aquí le voy a modificar, ¿no? Le voy a modificar para poder ver los datos, dónde están distribuidos. Ok. Ahora, ¿están seguros que una TD Student? Yo me acuerdo que cuando era menor a ciertos datos, no En TD Student es de 3 a 30. ¿Puedo hablar? Dalo. Pero vamos a ver ¿qué representa este número? 3, ¿qué representa el 5? Acuérdense que aquí les ponía esto. Los estadios. ¿Qué vendría siendo? ¿No? Entonces, de hecho, si yo le pongo aquí, por ejemplo, analizar, me va a decir que una TD Student, ¿no? Y de aquí le puedo poner, bueno, aquí te da dos opciones en la TD Student, si es payado o si es desapayado. Payado se refiere si es el mismo sujeto, el antes y el después, y desapayado cuenta la totalidad del grupo. Entonces aquí le vamos a poner la totalidad del grupo, ok, inclusive diferencia significativa, y no me puedo quedar con esta idea. Pero cuando voy viendo los datos, voy viendo cuando veo estos datos, ¿qué tipo de datos son? Porque, por ejemplo, si yo veo aquí el promedio. Bueno, si ves lo que significa cada estadio, es un rango de la aplicación glomerular, ¿no? ¿Ok? Y hay un rango que me diga 3.7 y 2.2. Son discretas, ¿no? ¿Es paramétrico o no paramétrico? No, exacto. ¿No? Entonces, los programas te van a decir, sí, pues sale una diferencia porque el programa no te va a saber decir a lo mejor qué significa el 3, qué significa el 2, qué significa el 1. Tú tienes que saber qué tipo de análisis. Yo he visto muchos análisis de este tipo que le meten TD Student y obviamente va a haber una diferencia, pero cuando hacemos un análisis correcto, ¿no? Pues nos vamos aquí a la data 1, le ponemos nuevo análisis y de aquí pues, meto otra vez TD Student, pero aquí dice esto. ¿Qué le pregunta aquí? ¿Sigue una distribución gaussiana? No. Entonces le ponemos que no. Y aquí ya te da la prueba. La U de Manguini. Le damos OK. Y aquí, inclusive aquí se lo presume, ¿no? Que casi lo hizo muy bien el programa. Básicamente te está diciendo el texto.
¿no? Que hay otros programas que no lo pueden calcular tan bien como este. Entonces, así como que te lo presume. Y de hecho, vean la diferencia. Sí, pero la diferencia es que aquí es la prueba que debería de ser, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, a lo mejor aquí te sale .0001 en la TD Student, pero cuando ves el UNM te sale igual, ¿no? Pero la diferencia es que en este es la prueba que debe de ser por lo de precisamente el tipo de dato que estás generando, ¿no? No me quedó muy claro cómo de la distribución en sí se dio cuenta que uno no tenía una distribución normal. ¿Cuándo se puede ser distribuciones normales? Cuando los números no son así de que se le dé un significado diferente. Por ejemplo, si es una escala que es 1, 2, 3, 4, 5, 1, pero en otro momento yo puedo verlo. ¿De quién depende ese significado? De la clasificación. Ajá, pero ¿quién puso esa clasificación? ¿Quién dice que no puede ser 1, 4, 5, 2? Licenciadas por eso no pagan eso. No pagan eso porque necesitan la distribución. Entonces, bueno. Si nosotros operacionalizamos una variable, ¿se podría caer en no paramétrica? Ah, por ejemplo, ponen rangos, ¿no? Luego los ponen los rangos arbitrariamente, ¿no? De 5 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20. ¿No? Igual cuando se clasifica. No caracterizar. ¿Vale? Y bueno, entonces, ahorita les enseño más de este programa. Tenemos, por ejemplo, aprovechando estos datos, esta tabla, esta gráfica. Aunque ya sabemos que no se tendría que poner, la vamos a poner. Entonces, este programa tiene esa ventaja. Aquí también te puedes dar cuenta precisamente que no sigue una distribución. ¿Por qué? Porque si siguiera una distribución, a ojo de buen cubeo, la parte inferior tendría la misma cantidad de puntitos que la parte superior. ¿No? Ojo de buen cubeo. Hay pruebas, ¿no? Pero se puede hacer esto. Ahora, esta te permite, ¿qué estamos representando aquí? Daño renal, ¿no? Daño renal daño renal, lo podemos poner así. Aquí, ¿qué tendría que ser? ¿Cómo se tendría que nombrar? Estadios, ¿no? ¿Y acá? Nada. Cuando pongo problema y control, se sobreentiende que estoy en grupos, ¿no? Entonces, a lo mejor no me gustan estos colores. Bueno, vamos a cambiar la gráfica para que se vean. ¿No? Entonces, control C, me voy a mi PowerPoint o mi Word, no importa. Control D. Y ya. Entonces aquí se cierro, se me olvida. Ay, me di cuenta que estoy mal en un dato, ¿no? O no me gustó tal cosa, o tengo un error de ortografía, lo que ustedes quieran. Entonces lo único que hago es darle doble clic. Y acá modifico, ¿no? A lo mejor aquí tenía un supón, ¿no? Un 20, ¿no? Entonces, ya se modificó, la cierro y ya también se modificó. Ya no tengo que estar regresando al programa, correr las pruebas otra vez, ya solito se va actualizando, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este programa. Ahorita vamos a hacer otros ejercicios. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, otra cosa para sus reportes, las figuras. Cuando ocupamos figuras, cuando hacemos a lo mejor trabajos de microscopía, cuando una foto de, no sé, algún órgano, etc. Pero tenemos que tener ciertos criterios también para representarlas. Por ejemplo, estas fotos son del cerebro humano de una persona que se suicidó.
estábamos haciendo pruebas para poder hacer una tinción y se tomaban estas fotos para ver la calidad de la tinción. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas dos. Para trabajar con estas dos. ¿Cuál de las dos se ve más bonita y cuál se ve más fea? Esta se ve más bonita, ¿no? Se le ven las espinas inclusive, a comparación de esta que se ve bien cucha, ¿no? ¿Cuál pondrían? Depende de lo que yo quiera comunicar. Por ejemplo, en este trabajo es un trabajo donde yo quería comparar una técnica haciendo modificación. ¿Cuáles tendría que poner? Las dos, ¿no? Entonces pongo las dos. Para eso tienen que cumplir ciertos criterios. Uno de ellos, ¿cuál es? El pixelado. Tamaño, ¿no? Ahora, ¿cómo ven esta no ven aquí y esta no ven acá? Las dos son de corteza prefrontal. Esta se ve más grande, ¿no? Es el aumento, ¿no? Esta está 20 y esta está 40. Entonces, ¿las podré poner como comparativo? No. No. Podemos poner estas dos a lo mejor, que están a 20 y 20. ¿No? A lo mejor no elegí las más bonitas, pero para que me entendieran. Ahora, y en otro detalle, el tamaño. Pues ya, aquí todo el mundo le sabe modificar los tamaños. ¿No? Tenerlas, ¿no? Ahora, tanto en la gráfica que tenemos acá, lleva algo aquí que se llama, ¿qué se llama? Abajito. Figura 1, 2 puntos, y muchos que omiten es que esto va en cursiva y negrillas. Ahora, figura 1, ¿qué va después? ¿Qué le pondría? Daño renal. Sería entonces estadio del daño renal. Estadio del daño renal posterior a la administración del fármaco X, ¿no? Le ponemos así. De ahí punto y coma, ¿qué sigue? N igual a 20. Punto y coma. ¿Qué prueba utilizamos? Ponemos en los análisis. Es no paramétrico, ¿no? ¿Y qué le dice acá? Perdón, la calidad del cañón, ¿no? Okay. U, D, ahí sí me voy a equivocar yo con el escribirlo. Winnie. Si en artículos que leemos no vienen esos datos, yo he leído artículos donde no ponen la prueba ahí abajo de la métodos. En métodos tiene que venir. No lo ponemos ahí en el pie de la Para el artículo no pasaría nada porque es que ahí se considera redundante, ¿no? O sea, si estás describiéndolo en MetaYel y métodos, ¿no?
Aquí, pues, si es necesario, a veces a los trabajos de tesis, ¿no? Udemann-Winnie, ¿no? Y aquí le ponemos P igual a 0.0001, ¿no? Y aquí le ponemos el simbolito de menor. Entonces, vamos a insertar símbolo. Y no lo veo. Ah, sí, mayormente. Y ya, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Es más, vamos a hacer la tabla, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí podemos hacer otro tipo de representaciones. Vamos a poner los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, ¿cuántos? 10 sujetos experimentales. 10, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo le hizo para que el cómputo completara en los meses y luego cómo lo pasó para el de columnas? Control C, seleccionas, donde lo vas a pegar le das clic derecho y aquí tienes un símbolo que dice transponer. Entonces, si lo tienes vertical lo pone horizontal, si lo tienes horizontal lo va a poner vertical, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, como nos vamos a inventar los datos de que vamos a ponerle glucosa, ¿no? Que quiero ver cómo los pacientes evolucionan su glucosa a través del año y les tomo una muestra al año, ¿no? Entonces, para no estar poniendo dato por dato, vamos a quitar la parte humana y vamos a ponerle aleatorio, ¿no? Aleatorio, niveles de glucosa le vamos a poner, no sé, entre 60 y 130, para que digan que es como hipo y hiper. Y de ahí vamos a arrastrar. Y ahí está. Imaginemos que estos son los niveles de glucosa de un paciente, ¿no? A través de los meses. Vamos a graficarlo, ¿no? ¿Cómo lo graficaría? Me voy otra vez, por ejemplo, a mi GradPad. De aquí selecciono otra vez columnas, donde tenemos control y tratamiento. Puedo seleccionar grupos, que en este caso serían grupos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Aparentemente, cada mes podríamos decir que es un grupo diferente, ¿no? Entonces, de acá le ponemos una sola toma. Cuando ponemos esto es con réplicas. A veces para validar un estudio se tiene que hacer con réplicas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que existen los falsos positivos, los falsos negativos. Entonces, en el laboratorio, no sé, te dan un resultado terciente, ¿no? Necesita como que duplicar la muestra para decir exacto que ese es el valor, ¿no? Se promedian 2 o 3 veces, esas son las réplicas, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces nada más tenemos una sola opción o una sola toma, le ponemos entonces crear, ¿no? Ahora, aquí que tendríamos de este lado, tendríamos a lo mejor, en este caso, los meses, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Literal, copiamos meses, de aquí le ponemos igual pegar atravesado, enero, febrero, marzo, y de aquí que tenemos a los pacientes, igual acá lo ponemos base data, ¿no? HTTP. Igual tengo que ponerle copiar. Ahí está, ¿no? Entonces de acá copiamos y hacemos exactamente lo mismo. Ahí está, ¿no? Entonces
Entonces, ahora vamos a elaborar la gráfica. Me voy a data 1. ¿Y qué gráfica sería la adecuada para este caso? ¿Cuál piensan ustedes? Si yo quiero ver la evolución de los pacientes, sí. Pero ustedes así digan una gráfica que piense que sea la adecuada. Un histograma, ¿no? Entonces acá me da esas opciones. Tenemos esta. ¿Me servía? ¿Se nota? ¿Qué es lo que tendría a lo mejor que representar aquí? Que fue al revés, ¿no? ¿O cómo piensan ustedes? ¿Qué me está diciendo esta gráfica? Tengo a la persona 1 y está tomando todos los valores, ¿no? Yo lo que quiero es que sea meses y cómo va evolucionando los meses, ¿no? Entonces aquí le voy a buscar. ¿Se me servía esta? Aquí me lo representa cada uno de los pacientes. Aquí se va a ver diferente o casi igual, porque aunque es aleatorio, realmente al aleatorizar esa cantidad de datos se terminan promediando, ¿no? Y puedo, de hecho, hacer solo una sola línea de todos los pacientes para ver cómo se comporta todo ese grupo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Ahora, imagínense que son dos grupos. Control C, Control V. Ahí se modificaron los valores. Este grupo le vamos a poner que es el grupo control y este el grupo problema, ¿no? A este les pusieron a hacer ejercicio y a este no, para ver cómo se nivelaban la glucosa. Entonces de acá me voy a no, voy a grapar. Y de aquí le doy 10, crear, ¿no? Y aquí otra vez ponemos los meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se refiere a los pacientes, porque aquí estamos analizando a todo el grupo. Entonces, este quedamos que es el control, ¿no? Y este, el problema. Nos vamos a la gráfica y de aquí buscamos precisamente la parte de los, ¿cómo se llama? El histograma, ¿no? Le ponemos cargamos. Y más, para que se vea así como que más la diferencia, le vamos a modificar aquí la fórmula. Le vamos a poner, como este es el problema, por así decirlo, le vamos a poner valores de, no sé, 90, 130, ¿no? Y este le vamos a... Esta, la anualidad está como en $30. Vamos a poner 60. Y puedes alquilarla así pues mensualmente también. O bajarte del track. Pero no lo recomiendo. Yo no fomento
La piatella. Ahí se tiene que ver mejor la diferencia. Ahí está, ¿no? Se ve mejor la diferencia. Ahora, aquí que me le hayan a la gráfica. La descripción, el número de figura, ¿no? Primero la gráfica. ¿Qué le pondrían? ¿Puedo ilustrar a lo mejor aquí los valores de referencia? Pues, ¿No? pero Pues, tiene que considerar el tamaño o dónde lo va a publicar, ¿no? pero por ejemplo así para que se vea Más representativo. más representativa, estamos hablando de, bueno, para empezar, doble clic. A lo mejor en la columna de las Y va de 80, de 10 en 10, y no quiero que vaya de 10 en 10, quiero que vaya de 5 en 5. Ahí está. La otra, luego me gusta así como ponerle estas líneas. Punteada, un cuarto. Ahora, las dos líneas son negras, ¿no? Pues a lo mejor esta, le doy doble clic, aquí me va a decir que qué color quiero, a lo mejor pues un gris, ¿no? Igual esto, qué forma quiero, a lo mejor no me gusta el círculo, quiero un rombo. Le doy OK, y ya me la cambió a gris, ¿no? Ahora, decíamos de las líneas de control, bueno, las inicia en 80. ¿Cuál es el valor mínimo de la glucosa? Son 70, ¿no? Entonces aquí le cambio eso, le pongo a lo mejor 60. Okay. Pues ya me la botó. De aquí le ponemos una línea. ¿Dónde está 70? Acá, ¿no? Pongo mi línea. Le doy un doble clic. De aquí a lo mejor la hago un poquito más delgada y le ponemos un color rojito. Dígame la retina. Control C, Control V. Y la subimos. Ahora aquí, para que se vea mejor, lo vamos a sacar tantito. Vamos a poner hacia arriba, le ponemos clic, y de aquí el background, lo que viene siendo el relleno, para que se rompa aquí la gráfica. De aquí no me gusta que estos datos estén en 45 grados, le doy a lo mejor un doble clic, y de aquí me dice precisamente eso, que cómo los voy a querer. Abajo horizontal a lo mejor, arriba, perdón. Ahí está. Pero sí, mejor así, 45 porque no entra. Aquí, ¿qué vendría siendo? Mes, mes de estudio. ¿Y acá? ¿Mande? Miligramos sobre decilitro, ¿no? Son las unidades. ¿Y aquí qué vendría siendo? Niveles de glucosa por mes. O niveles de glucosa mensual o en un año, ¿no? En un año. Podría ser. Pues acá seleccionamos, Control C, me voy a mi Word, Control V.
y le da otra vista a sus gráficas. Y de hecho, por ejemplo, yo siempre comparo con el SPSS. ¿Han visto estas gráficas? Pero eso no es el. No, no. Y vean los artículos, se publican esas. ¿Y cuánto tiempo me llevó a hacer? Pues ahorita no es muy detenido, pero cuando le agarras práctica y tienes una buena base de datos en Excel, es lo único que haces. Ya puedes aplicar todas las estadísticas, todo lo que quieras, ¿no? Aquí podremos aplicarte de estudio. Porque sí, porque no. Aquí puedo comparar los niveles de glucosa de un año entre el grupo control y el grupo problemas. Y también puedo comparar mes con mes, pero ahí no utilizaríamos una T, utilizaríamos una nova. Una cosa es medir la totalidad de la glucosa de los años y otra cosa compararla mes con mes. La otra que ojo de buen cubero, puedo decir que hay diferencia cada uno de los meses. También, ¿por qué? Por las barritas que se tocan, por lo que tú ves, no hay. Así es así como. Entonces, hay que cuidar mucho la presentación. Las imágenes también te ayudan. La otra, que muchas veces queremos poner una gráfica cada mitad de la cuartilla. Una gráfica para una mitad de cuartilla, otra gráfica poniendo otra mitad de cuartilla. Dos gráficas por hoja, ¿no? Podemos hacer cuadros de gráficas. Selección. El Grata te lo permite. Si tú tienes 5 o 10 gráficas, hay una opción precisamente donde eliges esas gráficas y ya te lo da condensado en una hoja, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, nada más con fines didácticos, le vamos a poner duplicar familia y vamos a poner data 2, ¿no? Okay. Y aquí, otra vez, duplicar familia, data 3. Otra vez, duplicar familia. Entonces acá, ¿no?, te da esa opción. ¿Cuántas gráficas quieres? Aquí en Layouts, a lo mejor 2 o las 4, ¿no? Le das OK. Entonces aquí seleccionas, básicamente, ¿cuál vas a querer? La 1, aquí la 2, y así te vas, ¿no? Obviamente aquí no se va a lo mejor lucir bien por lo mismo de que la gráfica que hicimos es muy larga, ¿no? Y ya de aquí le pones exportar. Y aquí te dicen qué la quieres exportar. PDF, TIFF, JPG, en el formato que tú quieras y ya te va a exportar la imagen, nada más dándole OK. O la otra, pues la típica y la vieja confiable. Copiar y pegar. Ya está tardando, ya me está haciendo quedar mal esta cosa. Ya más acomodado. Obviamente, lo que les decía, no se luce bien por el tamaño de la gráfica. Si fuera más chiquita, a lo mejor sí. Pero bueno, esta que te ocupa media cuartilla, pues esta aquí ya tienes 4. Entonces, esa podría ser otro tipo de representación. Y eso te lo permite hacer sencillamente con un clic, ¿no? ¿Qué pruebas estadísticas? Como les mencionábamos, dependiendo el tipo de datos que tengas, puedes hacer todas estas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, nada más en algunos casos que se quiere hacer la descripción estadística, lo puedes hacer. Te dice qué es lo que quieres, si lo quieres también por cuartiles, pero pues, por lo peculiar siempre tenemos media, mediana, desviación, error, mínimo y máximo, ¿no?
Y aquí te lo dice por grupo, control, problema, ¿no? El mínimo, el máximo, rangos, la mediana, la desviación y el error estándar, ¿no? Y eso lo puedes ir agregando en tu tablita como la que vimos inicialmente, ¿no? Entonces, si lo ven es muy amigable. ¿Cómo lo pueden aprender a utilizar? Más ¿vale? Practican. Y siempre, si lo arruinan, ¿qué es lo que hacen? Lo cierran y lo vuelven a hacer. Le ponen no guardar cambios. Entonces, esa es una parte también de cómo elaborar sus reportes, etc. Y bueno, regresando a las imágenes. ¿No? Tenemos las imágenes, dos imágenes. ¿Qué le faltaría así como para ponerlas en su escrito? Pie de página, pero antes del pie de página, antes, veamos las fotos. Aquí esto lo debía haber hecho yo, por ejemplo, al momento de tomar la foto, porque al momento de tomar la foto en el microscopio me da la escala. ¿Qué le falta a esto? La escala, ¿no? Que básicamente en estas imágenes, para insertar la escala, es literal, ponen una línea. Una línea, por eso les digo, es en el microscopio, que esa línea equivale a tantas micras, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me faltó en estas fotos, ¿no? Entonces, la escala y aquí. Suponiendo que ahí está la escala, ¿no? Obviamente ahí le tendré que poner el valor. ¿Qué más? ¿Sería un pie de imagen por foto o por las dos? Por las dos. Porque está comparando. Ajá, está comparando. Entonces, ¿qué le tendré que poner acá? Insertar, le ponemos cuadro de texto, le ponemos A, control C y P, ¿no? De ahí viene el cuadro de texto. Estoy en PowerPoint, por eso inserto cuadro de texto. Si estuviera en la computadora, en Word, perdón, sería escribir abajito, ¿no? ¿Qué sería aquí? Figura, ¿no? 2. Y aquí ya le pongo, por lo peculiar siempre, independientemente si son gráficas o fotos, se les pone figura. Porque luego tienen figura, foto, etc. Entonces es muy desconcertante. Ajá, también. Aquí es, bueno, para revista o en este caso, pues para sus trabajos, ¿no? Figura, ¿qué es? Aquí donde estudié, luego le ponían así, ¿no? Microfotografía. Entonces mi jefa, en paz descanse, me decía, microfotografía es una fotito, ¿no? Entonces no es microfotografía, ¿qué sería? Foto, micrografía. Foto de algo pequeño, ¿no? Fotomicrografía de qué? De neuronas, ¿no? O fotomicrografía de corteza prefrontal, ¿no? Ahora, ¿por qué no pondría de pacientes suicidas? Porque ya se murieron. Porque para empezar, aquí no estoy comparando si se suicidaron o no se suicidaron. Es en general, estoy comparando la atención. Fotomicrografía de corteza prefrontal tratadas con Golgi Cox, ¿no? O cortezas teñidas con Golgi Cox. 2 puntos. Ahora,
cada una. A, en este caso es tinción modificada. B, tinción va con acento. Tinción clásica. Tendría que agregarle otra cosa en este caso. N, ¿no? Y de aquí, esto va obviamente más pequeño. Figura 2. En este caso lo vamos a poner cursiva. Y ya se ve más de artículo, ¿no? Aquí el puntito. Y bueno, ese es el caso. Ahora, tenemos este otro ejemplo. Algo con lo que me peleo con mis alumnos siempre es tamaño desproporcionado. ¿Qué otra error ven ahí? El formato, uno está recortado profundo y el otro sobre el borde. ¿Ok? Hay ¿Qué otro? Bueno, tienen que ser las fotos lo más idénticas posibles, que la única diferencia que se vea a lo mejor sea los cambios que tú quieres demostrar, ¿no? también algo que he visto en los trabajos es que los píxeles que usan, no sé aquí, porque aquí en la pantalla pareciera que es un pixeleado distinto el de cada uno. Hay que fijarse en eso también. Tenemos que ser lo más, en calidad de imagen. Hay revistas que inclusive te piden que las fotos tengan determinados píxeles, ¿no? Y de determinado tamaño. Y también otra cosa que nunca se toma en cuenta, o por lo que he visto en los trabajos y en las exposiciones de aquí, la bioética. ¿Qué le faltaría a esto? Proteger la individualidad, la privacidad. Estas imágenes las bajé de internet. Aquí como protegen el rostro. Combinándolo o con cuadritos. Un emoji. Pues mínimo, Cuadrito. mínimo una línea, ¿no? Gracias. Lo correcto es pixelearlo, pero seamos honestos y díganme cuántos de ustedes saben pixelear. Y yo que no me Entonces, si no saben pixelear, ¿cuál le pone ahí? Entonces, si no sabemos pixelear eso, mínimo cúbranle los ojos, ¿no? Y hacen lo mismo que con las fotos. ¿No? A ver. Y bueno, gracias, ¿no? O sea, ahorita es para que vean también lo que se puede hacer, por ejemplo, eh, yo como lo aprendí a usar, yo cuando lo aprendí a usar fue que mi jefe llegó y dijo, usa este. Y así, ¿qué hago? Digo, ¿qué hago? Pues ensayo y error, ¿no? Y viendo videos también, y pidiendo ayuda con el compañero que ya lo sabe usar. Entonces, así es como realmente a veces aprendemos, ¿no? Este fue para demostrar lo que a lo mejor se puede hacer, ¿no? Y también la forma de las imágenes y las diferentes opciones que se tienen. Porque muchas veces nos cerramos a las típicas gráficas de pastel, ¿no? A las gráficas de barras, o de poner 20 gráficas. Entonces, este fue así como que un pequeño cosito introductorio. No sé qué les haya parecido, espero les haya gustado. Y gracias. Gracias. Muchas gracias. No
¿Los asistentes en línea tienen algún comentario o pregunta para el doctor Baltasar? Que dejaron de escucharlo. Bueno, el doctor ha concluido su presentación y está abierta la sesión de comentarios y preguntas. Gracias, doctor. Le dice Marisol Amayo, muy clara la explicación, como menciona, todo es cuestión de práctica. Si necesitan ayuda o eso, ya saben, pueden contactar y sin ningún problema. Yo le he preguntado con respecto a la captura de los datos. Puede hablar un poquito más fuerte. ¿Cuál era la recomendación en donde realizar las bases de datos? Les voy a enseñar cómo yo hago una base de datos que a mí me ha facilitado. Cada quien se acomoda a veces pues como se acomoda, ¿no? Yo sinceramente utilizo Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los estudios es recopilar datos de expedientes, ¿no? Entonces aquí pongo hoja 1 y también le pongo hoja 2. En la hoja 2 pongo las variables, sexo, ¿no? Edad, ¿cuál otra es? Profesión, ¿cuál otra tenemos? Lugar. Escolaridad, religión, estado, civil, ¿cuál otra? Le dejamos con esas. Sexo, ¿qué opciones tenemos? Bueno, aquí, a razón de ese comentario, en la medicina, yo soy de acuerdo que cada quien tiene derecho en sus creencias, ¿no? Pero en la medicina, como dicen, ¿no? Y va a sonar muy feo, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno va a ir con el ginecólogo y otro con el biólogo, ¿no? No suena feo. Es una realidad, ¿no? Entonces, en esta parte, hombre-mujer, ¿no? Edades, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de, no sé, de 20 a 25 años, ¿no? ¿Qué ponemos? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Profesión, desempleado. De Zoom, si les puede compartir la pantalla. Ah, chingada. Perdón. Entonces, profesión, desempleado. ¿Cuál otra tenemos? Empleado. Empleado, pensionado, jubilado, mantenido. Ah. Escolaridad, no sé, primaria, secundaria, prepa, uni, ¿no? Religión, católico, cristiana, testigos, no sé. Estado civil, soltero, casado, rejuntado, ¿no? Ya, ¿a qué me refiero? Estoy poniendo las opciones. ¿Por qué pongo las opciones? Porque luego en los expedientes a lo mejor no le ponen hombre, le ponen masculino. Entonces al capturar, una le pongo hombre y otra masculino. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es poner opciones para que yo cuando esté capturando la información del expediente lo tome en cuenta. ¿Ok? Entonces pongo estas variables en la hoja 1
Y aquí pongo a lo mejor los números de expediente. De aquí me voy a datos y en datos selecciono esta opción que dice validación de datos. Validación, de aquí permitir, le cambio a lista. De aquí le pico esta flechita para seleccionar qué datos. Por ejemplo, si es sexo, me voy acá y selecciono sexo. Despliego y le doy OK. En edad, hago exactamente lo mismo. Me voy acá, le doy validación de datos. De aquí selecciono lista, le doy OK. Dice que no. Acá. Edad, selecciono la edad. Despliego y le doy a aceptar, ¿no? Esta que era profesión, hago exactamente lo mismo. Lista, acepto, aquí. Despliego, profesión, despliego, le doy a aceptar. Y así me voy a cada una de ellas. A lo mejor eso es lo más como tardado, por así decirlo. Pero ahorita van a ver la ventaja. Escolaridad. Religión. Validación de datos. Lista. Selecciono. Religión. Aceptamos. Y me falta estado civil. Validación de datos. Lista. Despliego. Selecciono estado civil. Despliego y le doy a aceptar. De acá selecciono la primera columna y arrastro. Todo lo que yo quiero. Entonces ya estoy listo para mis expedientes. ¿Qué quiere decir esto? Tengo ya mi bonche de expedientes y agarro expediente número 1, veo sexo, ya no escribo, nada más selecciono. Edad, 23. Profesión, jubilado, ¿no? Escolaridad, prepa, ¿no? Y tenemos criterios de inclusión y exclusión, y uno de ellos a lo mejor me dice que los que estén incompletos, entonces, o tiene otra información que ya no entra dentro de mis criterios para cada variable. ¿Qué hago cuando no veo aquí esto? Pues lo desecho o lo aparto, ¿no? Para su posterior análisis, y me voy así en cada uno de ellos. Y así voy llenando cuando voy capturando expediente por expediente, a lo mejor. O puede ser encuesta por encuesta, instrumento por instrumento. Y ya después de aquí puedo hacer tablas dinámicas, ¿no? Y ya con las tablas dinámicas ya me sale en concreto cuántos hay de cada una de las variables. Y ya igual puedo copiar y pegar en el grapato. También el riesgo de que el momento digital el error. Exacto, porque luego, ay, que puse un H minúscula y un H mayúscula, ¿no? O que a este le puse acento y a este no le puse acento. Entonces, eliminas ese error, ese sesgo. Entonces, bueno, yo así es como hago eso de las capturas de bases de datos. Igual, por ejemplo, que son los instrumentos así de que valor 1, 2, 3 y después hacer la sumatoria para no estar uno por uno. ¿Qué es lo que hago? Capturo todos los valores y ya de ahí hago la suma o la resta o las operaciones que tenga que hacer y ya me sale el valor que si tiene depresión, que si no tiene depresión, etc. Para hacerlo es en el área en datos. Datos, y juntito tienes este cuadrito que es como una flecha con un circulito de prohibido. Despliegas y le pones validación de datos, permitir, y aquí tienes lista. Lista, seleccionas origen, flechita hacia arriba y te vas a donde tienes tus datos. Vuelves a desplegar y le das OK. Entonces ya te da esa opción. Y por ejemplo, si yo tengo este valor, ¿no? Secundaria, pero me equivoqué, lo puedo borrar y me sigue apareciendo la lista desplegable. ¿Se hace en la hoja, primero en la hoja 2 o en la primera? En la 2. Está bueno, yo siempre hago una segunda hoja para tener los valores. E inclusive, por ejemplo, que al final veo que me equivoqué en un valor, pues nada más aquí lo único que hago es, por ejemplo, soltero, casado, rejuntado, viudo, ¿no? Viudo, un ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Actualizo. Estado civil, de acá me voy otra vez a validación de datos y lo único que hago es volver a seleccionar y ahora ya selecciono lo que viene siendo viudo. Despliego, acepto. Y de aquí me voy para abajo, ¿no? Y a todos me aparece aquí ya viudo.
Entonces, bueno, es yo como hago las bases de datos, porque luego son 200, 300. Entonces, para no hacerme bolas, al momento de estar capturando, codifico los expedientes del 1 al 200, por así decirlo, y ya nada más voy seleccionando los que tengo que seleccionar. Y les digo, expedientes o los diferentes instrumentos que utilizan, que las encuestas, todo eso. ¿No? Eso lo hace el SPS. ¿No? Pero vuelvo a decirles, a veces es con lo que te acomodas. De hecho, esta pregunta se generó justamente porque no sabía si generar en Excel o directamente en SPS. Es que yo siempre digo, utilicen lo que están más familiarizados. Esto es válido, ¿no? Y de hecho muchos investigadores lo hacen así. De hecho. Igual de aquí se pueden exportar los datos a SPS. Sí. Y también el grado. Copias y pegas. Por ejemplo, tienes la edad, seleccionas, pegas. Y si lo haces por tablas dinámicas, en la tabla dinámica te va a seleccionar que cuáles quieres, ¿no? A lo mejor de edad de 23 que tengan tal religión. Ya nada más de la edad de Hay otro programa. Déjeme ver si lo tengo acá. Se llama Edram. Edram. ¿Se acuerdan de las representaciones que decíamos, no? Que cómo podemos representar los datos y todo eso. Yo lo utilizo para hacer los diagramas de trabajo. Cuando hablo de metodología, a mí no me gusta poner así como todo el chorizo de letras, ¿no? Por ejemplo, en las exposiciones. ¿Qué hago en las exposiciones? Pongo diagramas. Entonces, los hace de una forma rápida. Entonces, por ejemplo, tengo una idea central, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos su población, ¿no? O diabéticos. Diabéticos. Y le ponemos que utilizamos una muestra de, no sé, 50. ¿No? Una muestra total. De acá arrastro y le pongo problema. ¿No? Y de aquí vuelvo a arrastrar y le pongo control. Y de aquí le ponemos n igual a 25, ¿no? Porque digamos que así es el rango. Y ya después lo único que voy haciendo es ponerle conectores. Uno hacia acá y el otro hacia acá. Selecciono y de aquí pues voy ajustándolo como yo quiera. Entonces le puedo cambiar las fotos, le puedo cambiar el tamaño, la letra, dándole clic izquierdo. Aquí me dice, por ejemplo, formato de forma. Y aquí le puedo poner algún otro color, ¿no? Igual lo único que hago es a lo mejor copiar, control C, me voy a Word y de aquí control V. Y la ventaja de es que lo puedo hacer tan grande como yo quiera y no se va a pixelear, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde tengo un ejemplo bonito? Ese. Edram, y es gratuito. ¿No? Entonces, No, que luego está uno ahí poniendo. Ajá. Te mueves una cosa y se creo que aquí tengo un ejemplo. Pues, por ejemplo, hice ¿no? Entonces, por ejemplo, fue de recolección de muestras, ¿no? ¿Cómo recolecto una muestra?
Sujetos de estudios masculinos de 14 a 24 años con un N de 24, dividiendo los grupos, controles y suicidas, ¿no? ¿Cuándo se hizo la obtención? En la autopsia, ¿no? Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión que describí arriba. A ambos grupos, tanto controles como suicidios, se les trajo la glándula pituitaria y la corteza prefrontal. La corteza se dividió en ventral, medial y dorsal, y la glándula en adeno y neo. ¿Y qué encontró ahí? ¿Ya lo publicó? ¿No lo publicaron? Ya. Hemos publicado la parte de la glándula pituitaria y hay un mayor cambio, un mayor número de células en la adeno que en el neo. ¿En los suicidas? Sí, en los suicidas en relación a los controles. Eso se correlaciona con una mayor liberación de ACTH. Y por eso las personas con estrés y suicidas tienen un cortisol elevado. Por eso el ejercicio, vamos a hacer un Realmente ejercicio. no se sabía cómo. Es una cuestión de cantidad de células de ACTH y una falta en la translocación de los receptores. Bueno, entonces, ahí haces, ¿no? Y después hasta puedes describir la parte, por ejemplo, aquí, la parte, me parece que está por abajo, experimental, ¿no? ¿Cómo haces todo una recolección de datos en un diagrama? Entonces, esto lo puedes poner en un artículo y te ahorras todo el escrito, o inclusive en tu tesis, o en tu presentación, en tu cartel. Y en el cartel se ve muy diferente poner un diagrama así que estarle poniendo un montón de letras. Entonces, por ejemplo, es una de cómo se hizo la estereología, todo lo que se tiene que hacer cada uno de los. Entonces, eso lo hice con Edrama. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer con PowerPoint. Pero hay fármacos que actúan ahí a nivel de esos receptores, como de los que usan a esos niveles de receptores no tienen que ver por otra ruta. Pero así que digas, literal es el receptor, ¿no? Y encontramos herramientas de presentación que son bueno, entonces, esa es otra opción también para representar ya sea sus resultados o su diagrama de trabajo. Y les digo, ese programa es gratuito y no es tan difícil de usar. Realmente es hasta con colorcito. Sí, y ya puedes ir hasta lo más complejo. También, por ejemplo, aquí, cómo se representaron estas gráficas. La prueba y lo que se hizo por cada una de ellas. Los asteriscos. Lo que les decía, no es necesario poner media gráfica, digo, una gráfica en una media página, ¿no? Hay cuántas hay, 5. O por ejemplo estas que son inmunohistoquímicas, su gráfica con sus dos, fotomicrografías. Con inmunofluorescencia. Es muy difícil obtener las muestras. Ya no quedamos con su investigación. Sí, de hecho. Suena interesante, pero yo me pongo a pensar en la parte metodológica y nos lleva 8 años. Sí, por las autorizaciones. Autorizaciones y también para tratar que los grupos sean lo más humanos. Lo difícil de los humanos es que, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Somos hombres. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 36, ¿no? Pero no estás criado igual que yo. No tenemos las mismas. La epigenética. Exacto. Es diferente, ¿no? Dos ratas las controlas desde su nacimiento hasta su muerte. Controlas todos los parámetros, pero en humanos no. Entonces, ¿cómo puedes garantizar que en este caso el suicidio lo proporciona a lo mejor? Tratas de quitar lo más que se pueda de las otras variables. Entonces, por eso nos lleva un montón de trabajo, porque tenemos que aparearlas, ¿no? Y son 12 contra 12. Entonces, bueno, está ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí las fotos, las gráficas. Pues vean, no necesariamente una gráfica por media página. Y se ven elegantes hasta eso. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay 6, ¿no? Con sus letritas y su pie de gráfica así bien grandote, pero describiendo todo, cada una de ellas. ¿Vale? Bueno. Pues eso iba a decir, ya te seguía todo. Ya no digo nada. Gracias.
Ya dejó de compartir. ¿Ya te despediste a los que están en línea? ¿No? ¿No? Ok, bueno, doctor Eduardo, muchas gracias por su participación y el día de hoy con esta ponencia concluimos el diplomado o las sesiones que se realizaron en el diplomado de investigación de la Delegación Veracruz Sur y pues les damos las gracias a todos los que se estuvieron conectando. El viernes ya realizaremos la ponencia de algunos trabajos. Ojalá que podamos transmitirlos y nos acompañen también todos ustedes, los que están en línea. Les vamos a facilitar la liga, perdón, y pues un agradecimiento a todos los que dieron el seguimiento también a estas sesiones, que tuvieron la iniciativa y que se va a seguir compartiendo o ya la liga de los videos para que los puedan estar revisando y a lo mejor también difundiendo o repasando con sus alumnos. Quedamos a la disposición de una nueva implementación en el siguiente año, nuevamente otro diplomado, y esperamos que estas sesiones hayan sido fructíferas para sus trabajos, sus proyectos en la Delegación Veracruz Sur. Y a todos aquellos que a lo mejor nos acompañaron de otras delegaciones, pues también el agradecimiento y que les hayan sido productivas. Muchas gracias y buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.